El avión es el medio de transporte más seguro del mundo. En los últimos años, con los avances tecnológicos y de seguridad, se ha conseguido mejorar las estadísticas de desastres, aunque se siguen produciendo. El año 1974 se produjo un accidente de avión en Fontaine-Chally, Francia. El vuelo de la compañía Turkish Airlines 981 efectuaba el trayecto París-Londres cuando poco después de despegar se estrelló debido a la mala cerradura del sistema de carga de enganche, que provocó la descompresión de la nave, acabando con la vida de sus 346 pasajeros. El año 1996 hubo un accidente aéreo en la ciudad india de Sharqi Dadri. Hubo una colisión entre un avión de la compañía Saudi Arabian Airlines 763 que viajaba de Nueva Delhi a Dhahran y otro avión de la aerolínea Kazakhstan Airlines 1907 que volaba de Shymkent a Nueva Delhi. Cerca de la capital india, ambos chocaron, haciendo perder la vida a 349 personas. En 1985 se produjo un accidente de avión en la ciudad japonesa de Ueno. El avión número 123 de Japan Airlines cubría el trayecto entre Tokio y Osaka cuando, debido a un fallo estructural por reparación defectuosa, se estrelló en el monte Takamagahara. A pesar de que hubo 4 supervivientes, fallecieron 520 personas. El año 1977 se dio a cabo un accidente aéreo en la ciudad de Tenerife, España. En el mismo aeropuerto de Tenerife se produjo una colisión entre dos aviones, el 4805 de KLM y el Pan Am 1736, ambos dirigiéndose hacia Gran Canaria. La niebla y el error del piloto del avión KLM provocó que fallecieran en total 583 personas. El año 2001 se produjo un atentado en Nueva York, Estados Unidos. Los vuelos de los aviones 11 de American Airlines y el 175 de United Airlines, ambos cubriendo el trayecto Boston-Los Ángeles, fueron estrellados contra las Torres Gemelas de Nueva York. Fallecieron un total de 2.752 personas.